Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por habernos salvado del infierno. Teníamos que ir al infierno porque hemos nacido siendo pecadores, hemos cometido muchos pecados. También hasta la muerte cometeremos muchos pecados porque somos pecadores. Así que no podíamos ir al cielo, pero tú cumpliste la salvación, el Evangelio, y tú escribiste la Biblia. Nosotros, escuchando la palabra, escuchando el Evangelio, primeramente pudimos entender bien tu verdad y pudimos creer. Así que ahora tenemos la seguridad de ir al cielo. Te damos gracias porque en este mundo ninguna cosa nos da la felicidad eterna. Ninguna cosa nos da la tranquilidad eterna, pero tu palabra, tu sangre, tu evangelio nos ha entregado la paz eterna. Ahora tenemos la paz. Sí, claro, en este mundo tenemos problemas, dificultad. A veces de nuestro ojo sale mucha lágrima. A veces sufrimos tanto, a veces encontramos una situación que no podemos entender por qué, Señor, tú nos has permitido, pero igual mirando arriba, esperando nuestro lugar eterno, el cielo, nosotros podemos vivir aguantando, superando toda la dificultad. También podemos vivir más fuertemente trabajando para el Señor. Este año 2024 tenemos que sacrificarnos más. De esa manera nuestra iglesia, nuestra casa va a crecer espiritualmente. También nuestra casa se llenará con las almas preciosas. Así que ayuda para que podamos trabajar juntos con un corazón unido en la iglesia. Entre hermanos, alguno tiene problema, alguno tiene enfermedad, alguno tiene sufrimiento en este mundo económicamente, también con su hogar. Queremos que tú siempre protege, cuida a todos los que tienen problema. También cuida para que ellos estén en la iglesia siempre. Ahora queremos empezar. Toda la cosa te la damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Bueno, vamos a buscar Libro de Hechos, capítulo 1. Busquemos Libro de Hechos, capítulo 1. Sí. Vamos a buscar Libro de Hechos, capítulo 1. Sí. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Sí. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Leamos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No sé si hoy día ustedes han visto el tema de hoy día, el sermón. Aquí estaba puesto Hechos capítulo 29. El tema de hoy día es Hechos capítulo 29. Con este tema hoy día vamos a aprender la palabra de Dios. Primero vamos a pensar, vamos a aprender. Creo que sabrá, ¿quién escribió ese libro de Hechos? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Apóstol Pablo? ¿Será? No, sino ¿quién? Lucas, yo no, Lucas. Lucas era médico, era doctor. Lucas escribió libro Hechos. También Lucas escribió otro libro. ¿Cómo se llama otro libro? San Lucas, yo no, San Lucas. Lucas escribió dos libros, San Lucas y libro Hechos, libro Hechos. Prima aquí dice, Hechos capítulo 1, versículo 1, aquí dice, en el primer tratado, o sea, en la primera carta, en el primer libro, está hablando que libro Lucas, en el primer tratado,
O Teófilo, hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, que Lucas ahora está hablando de que en el libro Lucas, en el primer libro, Lucas hablaba sobre Jesús, sobre la obra de Jesucristo. Primero, Lucas escribió libro San Lucas. Después, Lucas escribió libro Hechos. Entonces, el tema de hoy día es Hechos capítulo 29, ¿sí o no? Vamos a buscar Hechos capítulo 29. Busquemos. ¿Que no hay? Me equivoqué entonces. No, ya no hay. Ya sí sabía. Ya no hay. Hechos no tiene capítulo 29, pero ya vas a ver por qué el tema de hoy día es Hechos capítulo 29. Ya vamos a ver entonces Hechos capítulo 28, último capítulo del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 30-31. 30-31. Hechos capítulo 28, versículo 30-31. Sí. Hechos 28, sí tiene, ¿sí o no? Ya. 30-31. Leamos juntos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí dice que Pablo, apóstol Pablo, estaba en una casa alquilada. Podemos pensar, Pablo vivía en una casa alquilada. Aquí, este momento, Pablo estaba en Roma vivía en una casa alquilada. Uno podrá pensar así, tal vez era una casa grande, cómoda, pero no es así. Ese tiempo, Pablo estaba esperando para que reciba el juicio. O sea, él fue acusado por los judíos, por otras personas. Entonces, él era un acusado. Estaba esperando el juicio. ¿Qué significa? Él estaba más o menos un tipo de cárcel, una casa. Estaba siendo custodiado. No podía salir libremente. No tenía libertad. Viviendo en una casa alquilada. Él tenía que vivir siendo vigilado por soldados de los romanos. No tenía libertad. Este momento, él igual puede invitar a alguna gente a su casa. Ahí él predicaba. Predicando el evangelio en Roma, ahí termina el libro Hechos. Entonces, aquí termina el libro Hechos de apóstol Pablo. Después, ¿no habría predicado? ¿No habría evangelizado más? No es así. Él seguía evangelizando, seguía predicando. Libro Hechos 28, así termina. Una casa alquilada, apóstol Pablo ahí predicaba. Pero luego Pablo salió de la casa alquilada, ya tenía libertad, predicaba muchos lugares, hasta fue a España. También otra vez fue encarcelado, realmente un cárcel. Si pensamos, ¿sí o no? Cárcel, ¿sí o no? Él estaba en cárcel y a él murió. Hasta la muerte él predicaba. Libro Hecho, así termina. Pero él seguía predicando. Entonces, podemos saber, libro Hecho todavía no terminó de escribir, sino ahora sigue escribiéndose. Pablo escribía. Claro, aquí no sale en nuestra Biblia, pero seguramente su obra fue escrita ante los ojos de Dios. No solamente él, sino después de él había muchos cristianos hasta nuestra época. Ellos han hecho muchas cosas para el Señor. Ellos han evangelizado. Esa obra está escrita en el libro Hechos capítulo 29, seguramente. Aunque no se ve, ya no tenemos capítulo 29, pero seguramente Dios está escribiendo. ¿Qué significa? Ahora también nosotros, ¿qué? Estamos escribiendo Hechos capítulo 29. ¿Por qué se llama Hechos? ¿Por qué el libro Hechos se llama Hechos? Aquí sale las cosas que los apóstoles han hecho.
para evangelizar, para levantar la iglesia. Pero dice Hechos de los Apóstoles. Se llama Hechos. Aquí sale las cosas que los cristianos han hecho para levantar la iglesia, para predicar. ¿Qué significa? Todas las cosas que hacemos para la iglesia, para el evangelio, nuestra obra también está siendo escrita en un libro. Capítulo 29 del libro Hechos. Aquí vamos a buscar Malaquías. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Existe el libro de memoria. No tenemos. Ese libro de memoria no es la Biblia, sino en el cielo habrá. Toda la cosa que hacen ustedes, nosotros, está siendo escrita por medio de Dios, donde en el libro de la memoria. Cada uno tendrá su propio libro de memoria, escrito su nombre. Ahora Dios tiene. Ayer he hecho una cosa para el Señor, para la iglesia. He limpiado la iglesia. Dios escribió en el libro de memoria. O sea, existe otro libro. Hoy día pensemos que estamos escribiendo Hechos capítulo 29. El tema de hoy es Hechos capítulo 29. Otra vez busquemos Hechos capítulo 1, versículo 1. Texto principal. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Libro Hechos hoy día buscaremos muchas veces, así que tiene que tiene que poner cinta o algunos papeles. Libro capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo leo otra vez, En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Aquí dice, en el primer tratado, como les dije, habla de libro San Lucas. Aquí, que él escribió todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús, ¿qué ha hecho? Porque Jesús vino a ese mundo. Él vino a ese mundo para darnos la salvación, para enseñarnos el conocimiento de la salvación. Él cumplió el evangelio. ¿Por qué? Hemos nacido siendo pecadores, ¿sí o no? Desde el vientre de madre hemos tenido muchos pecados y hasta la muerte cometeremos muchos pecados. Entonces, ¿a dónde teníamos que ir? Al infierno. No al infierno. Uno piensa por su obra, por su vida cambiada, por obedecer la palabra, piensa que puede ir al cielo, pero imposible. Imposible. Por eso Jesús cumplió la salvación. Solamente creyendo en ella podemos ir al cielo. Fácil para ir al cielo, pero ¿qué es duro? Nuestro corazón. El corazón de las personas. Por lo que tiene corazón duro, no quiere creer, no quiere escuchar la palabra, no quiere creer en el evangelio. Solamente creyendo en el evangelio podemos ir al cielo. Jesús cumplió el perdón de pecado. Jesús, ¿qué ha dicho antes de morir? Él ha dicho, consumado es, todo está pagado. También, Isaías, ¿qué dice? Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te redimí. Nunca dice así, si te arrepientes, yo te redimiré.
Si tú cambias la vida, yo te salvaré, no dice así. Vuélvete a mí, yo te redimí. ¿Qué significa? Ya terminó quitar todos nuestros pecados. Y Él resucitó al tercer día. Apareció ante los apóstoles. Y Él subió al cielo. Hasta ahí sale el libro San Lucas. Lucas primero escribió las cosas que Jesús ha hecho para cumplir el Evangelio. Después, Lucas escribió el libro Hechos. Hechos sale las cosas que los apóstoles han hecho para levantar la iglesia, para predicar el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. Aquí sale que los apóstoles, discípulos de Cristo, recibirán el Espíritu Santo. Jesús subió al cielo. ¿Y qué está explicando? Ya pronto vendrá el Espíritu Santo. Lo recibirá. Cuando lo reciba, también recibirá el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, muchos hermanos, con este poder predicaban el Evangelio, levantaban la iglesia. Esa obra está escrita en el libro Hechos. Como les dije, todavía no terminó escribir el libro Hechos. Aunque aquí salga hasta 28, ¿qué? Nosotros, muchos cristianos que han muerto, ellos escribieron libro Hechos capítulo 29. Tenemos que pensar por qué estamos aquí en la tierra, porque todavía Dios nos ha permitido vivir en este mundo, porque todavía Dios nos ha permitido tener la boca, los ojos, los oídos, los pies que puede caminar, porque todavía nos ha permitido la salud, el trabajo, la familia, todas las cosas, hasta aire. Dios quiere que siga escribiendo libro Hechos capítulo 29. Entonces hay que pensar el año pasado cómo hemos vivido. Mi obra, ¿qué tipo de mi obra estará escrita en el libro Hechos capítulo 29? Tal vez leyendo esto yo tendría vergüenza. Un día voy a leer mi libro capítulo 29 de Hechos. Leyendo esto, ¿yo cómo me sentiré? Hay que pensar, ¿tendré vergüenza? ¿Tendré arrepentimiento o tendré mucho gozo, sufrimiento, mucha felicidad? En la Biblia sale que aunque era hombre de Dios, aunque era un hombre escogido por Dios, igual ha tenido una vida que tiene mucha vergüenza, avergonzada. Aquí tiene que quedar marcado el libro Hechos y busquemos Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10, versículo de 3 a 5. Jueces capítulo 10, versículo de 3 a 5. Jueces capítulo 10, versículo desde 3 a 5. Jueces capítulo 10, versículo de 3 a 5. Jueces capítulo 10, versículo desde 3 hasta 5. Leamos juntos. Tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Aquí el libro Jueces sale los jueces. Un hombre especialmente fue levantado por Dios. ¿Para qué? Porque Dios quería que ese juez guía el pueblo de Dios, cuida el pueblo de Dios y haga la obra de Dios. Por eso Dios
especialmente había escogido algunas personas como un juez. Este juez, Jair, también fue levantado por Dios, fue escogido por medio de Dios. Él tenía que trabajar para el Señor, pero él, ¿qué ha hecho? Aquí, libro juez sale la cosa que los jueces han hecho. Aquí está escrito. Si lee otra parte, puede leer muchas cosas que los jueces han hecho para el Señor. Pero Jair, ¿el qué ha hecho? Aquí solo sale 2, capítulo 10, versículo 2. Y juzgó a Israel 22 años y murió y fue sepultado en Samir. ¿Sí o no? Fue sepultado en Samir. Eso, juez Tola. Y 3, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy. 5, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Aquí, ¿qué está escrito? Aquí nunca sale la obra que él ha hecho para el Señor, para su pueblo de Dios. Solamente él tenía 30 hijos, ¿no? Él tenía 30 asnos, tenía 30 ciudades y él murió, nada más. Dios le permitió que trabajara para el Señor, para Dios, pero él no ha hecho nada, no ha hecho nada. Solo tenía 30 hijos, tenía 30 asnos, tenía algunas ciudades. Solamente concentraba su vida en este mundo. Ahora, Jair, leyendo ese libro, él, ¿cómo se sentirá? Tendrá mucha vergüenza, tendrá gran arrepentimiento. Así pensará, yo tenía que ayudar más, tenía que trabajar más. Aunque Dios me permitió trabajar bien para el Señor, no he hecho nada. Solo él concentraba la cosa de este mundo. 30 hijos solo para su familia. 30 no, solamente para este mundo, para vivir bien, para comer bien. 30 ciudades, solo concentraba la cosa de este mundo. En nuestra época, ¿quién tiene papel de los jueces? Nosotros. Dios nos ha escogido de la manera especial. ¿Para qué? Para cuidar nuestra iglesia. En ese mundo, ahora, ¿quién tiene papel de los apóstoles? Nosotros, aunque no seamos apóstoles, tenemos papel de apóstoles, que levantan la iglesia, predicar el evangelio. Por medio de ese juez Jair, tenemos que pensar. Él cuidaba Israel durante 22 años. ¿Qué significa? Dios le permitió 22 años, pero él no ha hecho nada. Igual Dios no ha dicho nada. Si fuera yo, directamente lo mataría, esperando 1 año, o 6 meses, o 3 meses. Pero, aunque él vivía de esta manera, Dios no ha dicho nada. Quizás, tal vez, hago algunas cosas, pero él no se arrepintió. ¿Qué significa? Uno podría vivir así, que solamente vive para sí mismo, para su familia, para la vida de este mundo. 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, tal vez no pasa nada en su vida. Tal vez no tendrá ninguna dificultad, tal vez tendrá una vida mejor. Pero tiene que saber que su obra, su vida, está siendo escrita en el cielo, en el libro de memoria. Tendrá mucha vergüenza cuando encuentra a Jesucristo. Aunque vivía así, Dios no lo abandonó. Durante 22 años, de esta manera vivía. Él, ¿cuánta vergüenza tendría? Tenemos que saber que toda nuestra obra, toda nuestra vida está siendo escrita en el Hechos capítulo 29. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que esforzarnos que nuestra vida gloriosa debe estar escrita en el libro de Hechos capítulo 29. Así debe estar escrito: por mi vida la iglesia se levanta, por mi sacrificio algunos también se pegan a la iglesia, por mi predicación algunos reciben la salvación, y por mi amor, por mi corazón ancho algunos también reciben consolación. De esa manera poco a poco se une la iglesia. Esta obra debe estar escrita en el libro Hechos capítulo 29. Pero como Jair, así está escrito.
Mateo, nació, fue salvo y tiene 2 hijos y murió. Si solo está escrito así, entonces tendría mucha vergüenza. Hoy día pensemos, vamos a pensar, para que mi obra, para que mi vida con gloria que fuera escrita, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer para que de verdad nuestra vida con mucha gloria que pueda estar escrita en el libro Hechos capítulo 29? Pensemos con libro Hechos. Primeramente, tenemos que estar en la iglesia. Siempre les hablo, hay que estar en la iglesia, es muy importante. Todos saben, ¿sí o no? Muy fácil para hacer esto, pero que realmente difícil para practicar. Pero primero hay que estar en la iglesia. Cuando yo estoy en la iglesia, mi vida será una vida gloriosa, una vida preciosa. Si estoy fuera de la iglesia, mi vida será una vida que no tiene valor. Cuando ha hecho tabernáculo, utilizaron árbol, ¿cómo se llama? Acacia, ¿no? Árbol acacia. Ese árbol que crece en desierto en Israel, así crece, torcido. No sirve nada, de verdad. No sirve nada para hacer una casa. Pero Dios mandó que con este árbol, acacia, haga tabernáculo, templo de Dios, tabernáculo. Dios, ¿qué ha hecho? Corte y haga recto y ponga primero oro. Cuando solo corta así madera acacia, con el tiempo se tuerce. Pero si cubre con oro, mantiene su forma. También es una madera preciosa, se cambia así. Igual manera, somos como acacia. Cuando estamos en la iglesia, estará cubierta con el oro, con el poder de Dios. Ahí su vida será una vida valiosa y preciosa. Pero si no está aquí, aunque en este mundo es famoso, tiene buen trabajo, igual, tiene una vida que no tiene ningún valor. Primero tenemos que estar en la iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Leamos juntos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, oísteis de mí. Jesús resucitó y Jesús, antes de subir al cielo, primero reunió a los discípulos. No sé cuántos discípulos estaban reunidos. Tal vez habría reunido unos 300, 400 personas. No sabemos cuántos estaban reunidos en aquel momento. Este momento Jesús mandó una cosa, enseñó una cosa que, aquí dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se fueran de Jerusalén. Jesús no mandó que vaya a otra ciudad, otro país para predicar, evangelizar. Primero no mandó así, sino que no se fueran de Jerusalén. El primer paso de hacer bien la vida cristiana. El primer paso de predicar bien el evangelio. El primer paso de sacrificarse por el Señor. ¿Qué será? ¿Predicar? ¿Evangelizar? ¿O conocer mucho de la Biblia? No es así. Permanecer en la iglesia. Eso es el primer paso. Sin que permanezca en la iglesia, sin que venga a la iglesia, jamás puede vivir para el Señor. Jamás puede evangelizar. No puede salvar a otras almas. Pero Jesús, antes de mandar, predique. Él primeramente, ¿qué ha dicho? No se fueren de Jerusalén. Tiene que estar aquí en Jerusalén, en la iglesia. Porque Jesús así ha mandado. Jesús así dijo. Un día viene el Espíritu Santo. Tiene que recibirlo. Los discípulos ya eran salvos. Muchos eran salvos, pero todavía no han recibido el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que un día recibirá el Espíritu Santo.
espere poco más. Por eso, después de 10 días, llegó el día de Pentecostés. Ahí recibieron el Espíritu Santo. Porque Jesús quería que primeramente reciba el Espíritu Santo. Porque recibiéndolo, ahí también viene el poder del Espíritu Santo. Con ese poder realmente puede predicar. Con ese poder realmente puede sacrificarse para el Señor. Por eso Jesús dijo que primeramente permanezca en la iglesia. Esté en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, primeramente recibirá el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así eso dijo. Cuando reciba el Espíritu Santo, recibirá el poder del Espíritu Santo. Ahí será testigo de Dios. Ahí puede predicar hasta lo último de la tierra. Nosotros, poco diferente que esto. Cuando fuimos salvos, en ese momento hemos recibido el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Después, para sacrificarse para el Señor, para predicar, para evangelizar, hay que recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde puede recibir esta cosa? El poder del Espíritu Santo, aquí en la iglesia, reunido. Si no está aquí, no tendrá poder del Espíritu Santo. Dios no le ayuda. Aunque quiere vivir para el Señor, no puede vivir. Aunque quiere predicar, no puede predicar. ¿Por qué? No tendrá el poder del Espíritu Santo. La Biblia que dice, ¿dónde está reunido 2 o 3 hombres en mi nombre? Ahí estaré con ellos. ¿Sí o no? Cuando estamos aquí, primeramente recibiremos el poder del Espíritu Santo. Con este poder podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero si no viene acá, no puede. Por eso es muy importante estar en la reunión. Este año, no solo domingo, venga a todas las reuniones, miércoles, jueves. Seguro tiene mucha familia que todavía no tiene salvación. Primero venga acá, reciba el poder. Apóstol Pablo era muy inteligente. Él tenía mucho conocimiento de la Biblia. Pero él no predicaba con su conocimiento, no predicaba con su sabiduría. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Leamos juntos. Y di mi palabra, di mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Di mi palabra, di mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él también, él tenía poder, su propio poder. Él tenía inteligencia. Conocía mucho de la Biblia, pero él predicaba con el poder del Espíritu Santo. También uno tiene problema en su vida, tiene dificultad, quiere resolver. Por eso a veces busca la manera de este mundo, pero tiene que saber que nunca puede resolverlo. Parece que sí, pero viene otro problema, otra dificultad. ¿Por qué? No está en la iglesia. Aquí Dios no le dio el poder, no le dio la sabiduría, la fuerza que puede aguantar, soportar. Como les dije, el primer paso de hacer bien vida cristiana, que estar en la iglesia primeramente. Aunque no tenga conocimiento de la Biblia,
aunque no tenga sabiduría, pero si está aquí, puede hacer toda la cosa en Cristo, que le fortalece. Hará todas las cosas porque Dios le ayuda, le da el poder. Pero si no viene acá, aunque tenga mucho conocimiento de la Biblia, no puede hacer nada. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 12. Libro Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. Leamos junto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo a los discípulos. Primero eso, leyendo esto, creo que no podemos entender bien. Siendo hombre, aunque es discípulo, siendo hombre, ¿cómo podrá hacer la cosa mayor que Jesús ha hecho? Así puede pensar. Pero realmente los discípulos han hecho la cosa que mayor, la cosa más grande que Jesús ha hecho. Primero, Jesús, él cumplió el evangelio, él ya murió en la cruz. Los discípulos van a hacer la cosa mayor que esto. ¿Qué significa esto? Y también después ¿cuándo podrá hacer esto? Aquí dice Juan capítulo 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Leamos junto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, después de cuando los discípulos podrán hacer la cosa mayor que Jesús ha hecho, después recibir el Espíritu Santo. Os dará otro consolador. Cuando reciba el Espíritu Santo y reciba el poder del Santo, hará la cosa mayor. Realmente, en el día de Pentecostés, los discípulos han recibido el Espíritu Santo y también el poder del Espíritu Santo. Ese día, ¿cuántos han sido salvos? ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Siguiente día, 4,000 personas. Otro día, 5,000 personas. Así, muchas personas han recibido la salvación. Los discípulos, aunque estaban con Jesús, hace ese día que casi a nadie pudo salvar. Pero después de recibir el poder del Santo, un día, 3,000 personas, 4,000 personas, los discípulos podían salvar. Jesús, durante 13 años y medio, andaba en la tierra, trabajando. Él, ¿a cuántas habría podido salvar? No sale de la Biblia, pero no creo que más que 1,000, menos que 1,000 personas. Él podía salvar, trabajando en la tierra, viviendo en la tierra. Pero los discípulos, después del día de Pentecostés, un día 13,000, otro día 4,000, ha hecho la cosa mayor que Jesús había hecho. Igual manera, si tenemos ese poder, podemos hacer la cosa mayor que Jesús ha hecho. Yo predico a una persona, él recibe la salvación. Por él también, otro también recibe la salvación. Finalmente llevará mucho fruto, llevará bastante fruto. Por mi sacrificio, la iglesia se levanta. Entonces, por esa iglesia también mucha gente tendrá la salvación. Estoy haciendo la obra mayor que Jesús ha hecho. Pero para hacer esto, primero hay que recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso, más tenemos que estar aquí, reunidos. Hay que orar más. Hay que orar por el seminario. Después de una semana, desde el día 16,
tenemos el gran seminario, ¿sí o no? Hay que orar. Atrás también tenemos la invitación, aquí atrás. Al salir del salón grande, puede llevar algunas invitaciones y puede predicar. Desde 16 hasta 21 de enero tenemos el gran seminario en la iglesia. Hoy día estamos aquí. Dios les dará el poder. Con ese poder seguramente podrá salvar a muchas almas perdidas. Y su vida está escrita en el libro Hechos capítulo 29. Apóstol Lucas escribió 2 libros, libro Lucas y libro Hechos. Él, ¿cómo pudo escribir 2 libros tan importantes? Él, ¿cómo Dios le permitió que escribiera 2 libros tan importantes? Tal vez él era muy inteligente, no por esta cosa. Él tenía mucha plata, tampoco por esta cosa. Vamos a ver, 2 Timoteo capítulo 4. Aquí está la razón. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Nuevo Testamento, 2 de Timoteo, que está después de Tesalonicenses. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y 11. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10 y 11. Este libro, Segunda de Timoteo, es un libro que Pablo escribió antes de morir. Fue el último libro de apóstol Pablo. Él escribió antes de morir en la cárcel. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10 y 11. Leamos junto. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Había muchos colaboradores de apóstol Pablo. Había muchos que trabajaron para el Señor, pero algunos han abandonado. Algunos se han apartado del camino de Dios. Por ejemplo, Demas, amando este mundo. ¿Qué significa? Quería trabajar más en este mundo. Él quiere llevar una vida mejor. Por eso él fue a Tesalónica. Fue una ciudad grande. Una ciudad grande que tenía mucho negocio. Él fue allá para llevar una vida prosperada. Así, algunos se han apartado del camino de Dios, amando este mundo, por dificultad, por problema o por su familia. Pero Lucas hasta último estaba con apóstol Pablo. Hasta último estaba permaneciendo en la iglesia. Por eso él pudo escribir 2 libros muy importantes. Algunos eran falsos hermanos. Al principio parecía que un hermano verdadero, pero finalmente ya abandonó una vida con la iglesia. Era falso hermano. O sea, desde el principio no tenía la salvación. Lucas, hasta el fin, él predicaba el evangelio. Por eso él estaba en la iglesia. Por eso él pudo escribir 2 libros importantes. Entonces, nosotros, ¿de qué manera de verdad podemos escribir libro Hechos capítulo 29 por la inspiración del Espíritu Santo? Cuando estamos aquí, trabajamos juntos. Ahí podemos escribir libro Hechos capítulo 29 por la inspiración del Espíritu Santo. Juntos podemos ir cumpliendo la obra del Evangelio. Tendremos mucha gloria. Primero, que hay que permanecer en la iglesia. Venga toda la reunión, entre semana también. Es muy importante. Ahí Dios le va a ayudar. Segundo, hay que vivir entendiendo que una alma es muy preciosa. Una alma es muy preciosa. Por eso, esa alma tiene que tener salvación. Pensando esto, tenemos que vivir. Vamos a ver, Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1.
Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, 1. Leamos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primeramente, el libro de Hechos fue escrito para una persona. Claro, tenemos libro de Hechos, ¿sí o no? Pero Lucas, primeramente, él escribió libro de Hechos para una persona, por una persona. ¿Quién? Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, Lucas escribió libro hecho para Teófilo. También, libro Lucas también. Lucas también él escribió para Teófilo. Lucas escribió 2 libros para una persona. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sabido instruido. Aquí también sale que, oh excelentísimo Teófilo. Lucas primeramente, por medio del libro Lucas, quería predicar a Teófilo. Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. Creo que era un hombre que tenía rango alto. Podemos decir, alcalde de una ciudad. O primer ministro de un país. Tenía un rango alto, pero Lucas quería predicarle. Primero escribió libro Lucas. Quería explicar sobre Jesucristo, la obra que Jesús ha hecho. ¿Qué ha dicho aquí? Capítulo 1, 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él durante mucho tiempo investigaba, pensaba mucho, pensando, investigando, estudiando. Él le escribió libro Lucas para una alma. ¿Qué significa? Él de verdad que aprecia una alma. Para él pensaba mucho durante mucho tiempo, investigaba, estudiaba, se sacrificaba. Así tenemos que vivir, pensando que una alma es muy preciosa. Una alma que no tiene salvación es muy, muy preciosa. Para salvarle necesita mucho tiempo, hay que sacrificarse, hay que estudiar la Biblia. Y hay que predicar continuamente, con diligencia. Solo una vez invita, no viene, ya abandona. No es así. Continuamente, orando, pensando. Entonces, seguramente llevará fruto. Su obra está escrita en el capítulo 29 del libro Hecho. Es Lucas, por un alma de verdad, investigaba durante mucho tiempo, orando tanto tiempo. Escribió libro Lucas. También, libro Hechos también. Ya, Teófilo recibió la salvación por medio de libro Lucas y Hechos. Lucas también escribió para Teófilo. ¿Para qué? Para que Teófilo entienda qué es la iglesia. Para que Teófilo también que trabaje para evangelizar, que sepa cómo han sufrido los apóstoles para evangelizar. O sea, el libro Lucas para que tenga salvación, libro Hecho ¿qué? Para que lleve una buena vida cristiana. Lucas también escribió libro Hecho pensando mucho, investigando, orando mucho. Otra vez, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1. Uno y 2, yo leo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ya Teófilo fue salvo. Por eso, el libro de Lucas dice, excelentísimo Teófilo. Aquí sale solo, oh Teófilo. Aunque tenía un rango alto, pero era un hermano, iguales. Por eso solo ha dicho, oh Teófilo. Primero, ¿qué le enseñó? Jesús dijo así, que no sale de Jerusalén, permanezca en la iglesia y reciba el poder del Espíritu Santo. Después, como apóstoles, que prediquemos, evangelicemos, levantemos la iglesia. Así Lucas quería enseñar. Así tenemos que saber esto. Una alma muy preciosa. Para ese alma, solo una alma para salvar, necesita mucho sacrificio. Hay que orar mucho. Ya, invita, viene a la iglesia, parece que tiene salvación. Ahí termina, no es así. Hay que seguir cuidándolo, orando mucho, cuidando, invitando a algunas comidas ricas, visitándole, llamándole. Necesita este sacrificio. Si no, pierde otra vez las almas. Vamos a ver, Gálatas capítulo 4, versículo 19. 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 Capítulo 4, 19. Leamos juntos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí dice, hijitos míos. O sea, Pablo está escribiendo ese libro a los hermanos de Galacia. Mis hijos, mis hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. ¿Qué significa? Primero, Pablo tenía un gran sufrimiento para salvar a la gente de Galacia. Y vuelvo a sufrir dolor de parto. ¿Qué? Para que los hermanos de Galacia crezcan bien, estén en la iglesia, también trabaja para el Señor. También apóstol Pablo sufría tanto, se sacrificaba, enseñaba, oraba por ellos. ¿Qué significa? No es fácil salvar a una alma. Tampoco es fácil para que una alma que crezca bien en la iglesia. Tenemos que sacrificarnos. Hay que animar para que siga viniendo a la iglesia. Hay que traer a la iglesia. Hay que orar por esa alma. Una alma muy preciosa. Con este pensamiento hay que vivir. Igual manera, en nuestra iglesia también. Ya tenemos los hermanos. Tenemos la familia eterna. Tenemos la familia verdadera, que los hermanos, las hermanas, son muy preciosos y preciosas. Pero porque a veces que algunos hablan mal de otro hermano, hablan mal de otra hermana. Hablando mal de otro hermano, ¿qué beneficio tiene? Claro, a veces que choca, a veces tiene molestia por otro hermano, por otra hermana. En su casa solo hay que orar para el Señor, solo en sí mismo hay que pensar nada más. No hace falta hablar a otra persona. Ha visto que una hermana, un hermano ha hecho la cosa mala, habla a otro hermano, otra hermana. ¿Qué beneficio tendrá? Perderá muchas cosas. Aunque sea un hermano que no hace bien, tiene mucho error, igual, un hermano precioso. Pensando esto hay que vivir. Este año espero que de esa manera pueda vivir sin pelear en la iglesia. También, tercero, en la iglesia nosotros como real cristiano tenemos que vivir mostrando ejemplos. Tenemos que vivir mostrando nuestra vida cambiada. Ahí nuestra vida con mucha gloria está escrita en el libro capítulo
29, libro Hechos, capítulo 29. Es muy importante. Para enseñar a otra gente, primero hay que mostrar buen ejemplo. Hechos capítulo 1, 1. Hechos capítulo 1, versículo 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 1. Leamos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas así dio. Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar. Jesús también primero ha hecho y enseñó. Él, antes de enseñar, el primero había hecho. Nosotros también, antes de enseñar, primero tenemos que hacer. Lucas también seguramente trataba de cumplir la palabra aprendida. No somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos. Primero hacer, luego podemos enseñar. La fe sin obra está muerta, ¿sí o no? Primero hay que hacer. Aquí explica la vida de Jesucristo. Primero ha hecho, luego había enseñado. Primero lavó los pies de los discípulos, luego Jesús mandó que lávense unos a otros. Primero Jesús amó a toda la gente y mandó que amara unos a otros. Primero Jesús se sacrificó, entregó su vida para salvación y luego mandó que predique, que se sacrifique, que tenga aflicción por el Evangelio. Primero tenemos que hacer. Pero primeramente, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que aprender la Biblia, tenemos que estar en la reunión. Si no viene a la iglesia, ¿cómo puede predicar a otra gente? Si no viene a la reunión, ¿cómo puede decir que es muy importante la iglesia? Es muy importante la reunión. Es muy importante vivir para el Señor. No puede enseñar así. No puede decir esta cosa. No ama a otros hermanos. ¿Cómo puede decir que tiene que amar a otra persona? Tiene que amar a su familia. No puede decir así. Manda a sus hijos que amen. Ámense unos a otros. Obedezca. Primero uno no obedezca la palabra de Dios. No puede enseñar tal cosas. Primero tenemos que hacer y luego podemos enseñar. De esa manera, de verdad, llevaremos una vida con mucha gloria. Esa vida está escrita en el libro Hechos capítulo 29. También, últimamente, pensemos, ya tenemos gran seminario. Hay que pensar que Lucas escribió 2 libros. ¿Para quién? Para Teófilo, ¿no? Hay que pensar en mi vida, en nuestra vida. ¿Quién será mi Teófilo? Tiene que pensar, ¿quién será su Teófilo? Hay que pensar, ¿quién será mi Teófilo? Como les dije, Lucas escribió así, oh excelentísimo Teófilo. Era uno que tenía rango alto en este mundo. Un hombre alto, tenía posición alta. Oh excelentísimo Teófilo. Entonces, para Lucas, ¿habría sido fácil para predicarle? Era difícil, seguramente. ¿Fácil para predicar al alcalde? Muy difícil, ¿sí o no? Aunque lo conoce, aunque lo encuentra, es muy difícil para predicar al alcalde de Santo Domingo. O presidente de Ecuador, bien difícil, aunque lo conoce. Pero Lucas, para un hombre que aunque era difícil para predicar, él había predicado. Y finalmente pudo salvarlo. Por eso, ¿qué dice el libro Hecho? O Teófilo. Y aquí todo, excelentísimo. Porque era un hermano nada más. Nosotros tenemos que pensar, ¿quién será mi Teófilo? Puede ser su jefe, puede ser sus padres que no quieren escuchar la palabra, puede ser sus hijos que no quieren escuchar la palabra, podrá ser sus vecinos, sus amigos que tienen corazón bien duro, será su Teófilo. Así pensará, muy difícil, muy duro. Aunque predicó, no va a escuchar. Aunque yo invito, nunca me va a aceptar. Será su Teófilo.
Pero tiene que ver que Lucas finalmente pudo predicar. ¿De qué manera Lucas pudo predicar? Como les dije, permanece en la iglesia y obedece a la palabra. Mostraba su vida cambiada por su obra. Igual manera, nosotros, si obedecemos la palabra, ¿dónde estamos? Ahí Dios trabaja, ahí Dios opera. Finalmente podemos recibir la salvación. En su trabajo será difícil para predicar a su jefe, difícil para predicar a los mayores de sus compañeros. En su casa, bien católica, será difícil para predicar a su familia. Será muy difícil, pero en ese lugar, obedeciendo la palabra, ¿qué? Yendo a la iglesia, sacrificándose por la iglesia, trabajando por la iglesia, al final Dios trabaja, Dios trabaja. ¿Quién será? Mi Teófilo. Como les dije, podrá ser jefe, podrá ser su compañero, amigos que le molesta, podrá ser sus amigos que quiere llevar a usted a este mundo, podrá ser su esposo y su esposa, tal vez será sus hijos, pero como obedeciendo la palabra, seguramente Dios va a operar. Falta poco tiempo para el gran seminario. Falta poco tiempo para el gran seminario. No es que ello tiene corazón duro, no podemos predicar. Solo hay que obedecer la palabra. Entonces Dios va a ayudar. Y nuestra obra estará escrita en el libro Hechos, capítulo 29. Espero que este año tenga una vida con mucha gloria, tenga una vida con el poder del Espíritu Santo y acabemos bien capítulo 29 del libro Hechos. Sí. Aunque no vienen los invitados, seguimos invitando, oremos por los invitados. Por atrás tenemos invitación. Después tiene que llevar unos 2, 3, 5, 6 invitaciones y quiero que entregue a los invitados. Sí. Hoy día hasta aquí. Con la oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias. Hoy día estamos aquí y hemos escuchado el sermón dominical. Hoy día sobre Lucas, quien escribió libro Lucas, libro Hechos, hemos pensado. Sabemos bien que nuestra obra, nuestra vida se está escribiendo en el libro de memoria. Podemos pensar que tú estás escribiendo libro Hechos, capítulo 29, mirando nuestra vida. Queremos tener una vida con mucha gloria. Al momento de encontrar a Cristo, queremos llorar con Cristo, queremos recibir la paz y la gloria y la felicidad con Jesucristo. No queremos tener la vergüenza, así que ayuda para que este año tengamos una vida con más sacrificio para el Señor, con más gozo con el Señor. En el nombre de Cristo, quien nos ama, hemos orado. Amén. Okay, bueno.